¿Quién presidirá esta Eucaristía? Cantamos. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a alcanzar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros su reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Viva San Luis Gonzaga. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, estamos en qué día? El sexto, sexto día de nuestro caminar del novenario de nuestro santo protector, San Luis Gonzaga. Y él fue siempre el protector de todos los jóvenes. Fue el primer santo a quien se le invocaba sobre todo para la protección de los jóvenes. Y hay ahora cada vez más jóvenes, ¿verdad? El último fue Carlo Acutis, ¿verdad? El más joven también últimamente santificado por la iglesia. Qué lindo. Tenemos a Santo Domingo Sabio, tenemos a otros jóvenes que hicieron ese camino de Dios. Y él, San Luis Gonzaga, tenía 21 años. En ese tiempo era el joven modelo para todos los otros jóvenes cristianos. Así que vamos a rezar sobre todo en nuestro país, que es un país joven, que tenemos muchos niños y jóvenes, adolescentes también, que puedan hacer este camino de santidad. Pero los responsables justamente somos nosotros. Y hoy, que es el Día de los Padres, entonces esa reflexión va directamente para nuestra familia. Papá, mamá, que acompañan a sus hijos y le hacen una propuesta linda de santidad. Así es que levanten un poco la mano todos los papás que están aquí. Levanten un poco la mano todos los papás. Vamos a ver. Bueno, un fuerte aplauso para ellos también. Hoy agradecemos la vida de ellos, que tienen que encaminar y ayudar a sus hijos para llegar a realizarse en el camino de Dios. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía invocando la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que compartes tu pan con todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que eres compasivo y misericordioso, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros ten piedad, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las Sagradas Escrituras vemos al Señor que sale permanentemente al encuentro de los más pobres y vulnerables y nos invita a tener esas mismas actitudes con los demás. Estemos atentos a la palabra de Dios que va a ser proclamada. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humilló al árbol elevado y exaltó al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos. Estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Owero pájaro, owero que va, peneñero ñamindu. Tomare mina o pereceba, tomare ora petu. Tomare mina o pereceba, tomare ora petu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo crece.
La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, al fin un grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También Jesús les decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado los explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Luis Gonzaga. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Muy bien, vamos a sentarnos un ratito y vamos a hacer la reflexión sobre la palabra del Señor. Hoy en este sexto día. Hay un tema ciertamente que ustedes también van siguiendo y es muy lindo: orar y salir al encuentro de los más pobres y vulnerables. Este es el tema sexto, en el día 6, que nuestros obispos han reflexionado y luego nos ofrecen durante todo este año, que es el año de la oración. Entonces la oración siempre a nosotros, queridos hermanos, nos sensibiliza a la realidad de los demás. Y entonces en la medida en que nosotros nos sensibilizamos, en la medida en que hago la sensibilidad, porque no hay alguno donde yesa cuaya va evaluar coagina, o si no ñembo, famoso ñembo, ñembo taú, o echara moyepe, entonces no penaguasui, va biose, ese viene a ser entonces el que nos reza en realidad, porque la oración sirve para que el cristiano, para que nosotros podamos sensibilizarnos. Enseguida de ella guayeva, va ella moina vender a pisa, va eva y cotemina vender a pisa. Venderoga pupe oía llevan de captura recoja muchas veces de ella guayeva eva lo y coge. Y porque somos egoístas. Ese es el gran problema y el gran pecado que nos presenta la Biblia. La Biblia en el capítulo 3 del libro del Génesis, justamente cuando nos habla del pecado original, upea y sejina peñande yarecoa por naturaleza, va el añandera yarecoa por naturaleza dentro de nuestras limitaciones. ¿Qué es lo que el hombre, qué es lo que nosotros por naturaleza tenemos? El querer encerrarnos, ñandente se, entonces, da ya yesa cuaitena, da ya yesa cuasei. Y hay muchos casos que incluso dentro de la propia familia, vecino, otra persona, lo que sea, pero sino que alguna vez se peñan de droga, y hoy justamente, ¿verdad?, que estamos celebrando un día tan lindo y tan especial que es el Día del Padre, la palabra de Dios que hemos escuchado es justamente para poder sensibilizarnos también, porque la palabra de Dios siempre viene al toque para que podamos entrar, ¿verdad?, en sintonía con este mensaje de Dios. Entonces hemos escuchado esta primera lectura del profeta Ezequiel. Ya el mismo nombre es muy sugestivo porque nos llama a nosotros a entender lo que tiene que ser la vida cristiana. Jesek quiere decir fuerza, músculo. Él quiere decir Dios. Ezequiel, el profeta Ezequiel, quiere decir la fuerza de Dios, el músculo de Dios, lo que a nosotros nos estimula, lo que a nosotros nos mueve. Porque la ñande canguino, la ñande apático ramo, diga tu mayo, imba de bella por la ñande comunidad. Ya estamos ya lleva, allá siempre, cora ahí en mañana. Entonces nadie se compromete, nadie entra. Y por eso les dije, algunas veces no es luego tanto que sea sensible o no sea sensible. Porque entre lo que te hago enseguida ya esa página,
Mopa y lo icotemea, mapa lo icotemea, Gina. Y como les dije, no es solamente porque es una familia o es una persona pobre, también, y eso es importante, sino que la actitud nuestra ante las necesidades de la comunidad. Recordemos, queridos hermanos, que todo lo que el Señor nos ofrece, todo lo que el Señor nos regala, es para que entendamos que el hombre de por sí tiene que sensibilizarse para hacer construir su comunidad. A este día va de yaro y cuando hay comunidad ya ¿verdad? Común unidad entre todos. Vea que dice la comunidad. Peate guasú beñande ñaño entendé. Peate guasú beñaño pitibomba. Peate guasú beña jecala y ponamía para que todos estemos mejor, ya que hoy vamos a estar mejor. Pero para que todos estemos mejor. Ahí la alguno minte. Porque entonces eso está mostrando egoísmo total. Oreno y por ahí que al otro le coma michi. No. Entonces la palabra de Dios siempre va a insistir. Siempre el Señor nos habla para que nosotros verdaderamente nos preocupemos del entorno. Comenzando por ese entorno de familia que es tu gran responsabilidad. Y hoy en este día tan especial, ¿verdad? En que estamos recordando a los papás. Entonces, eso, a ver, ¿qué clase de papá soy? Allí esa cuama. Va ella va allí esa pe, ahí nada, va ella pe ella puede ser a pe, llévala se roga pube. Darse cuenta es importante para poder dar el paso siguiente. Porque si no nos damos cuenta, o si nos encerramos allá por la famosa ñembo, entonces echamos toda la carga sobre los demás. Y no estamos colaborando, y ahí viene la palabra de hoy, sobre todo desde el Evangelio se entiende mejor, ¿verdad? ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios de Yara? ¿Con qué le vamos a comparar? ¿A qué cosa le vamos a comparar? Y nos pone dos hermosas parábolas. Estas parábolas que nos hablan y nos dicen que este sembrador tiró la semilla, ¿verdad? Y dice, él no sabe, de día, de noche, madrugada, hora, lo que sea, no es que nosotros estamos ahí 24 horas mirando, senta que no hacemos, ahí ve semillita ahí, no, debemos vos beber ella. Y él solo después irá creciendo. Él solo entonces después irá germinando. Pero vamos a necesitar también otro elemento que la palabra de Dios hoy nos dice, que es la paciencia, la paciencia. Entonces, como educadores, papá, mamá, tenemos que tener también esta característica esencial y fundamental. Es decir, tenemos que ser muy pacientes. Porque no es porque yo hoy sembré esa semillita, mañana ya, ¡pum!, el reino de Dios, ya va, imagina. Siempre vamos a tener que ir acompañando. Y la segunda lectura, así como nos escribe San Pablo, justamente nos está diciendo algo muy lindo, ¿verdad? Porque nos presenta que la vida nuestra, la construcción del reino, la construcción de nuestra familia, siempre es un camino, es un proceso. Como yo le dije hace rato, si nosotros entendemos mal el aspecto religioso de nuestra vida cristiana, normalmente algunas veces la gente la ojano. Es como tirar la semillita, vamos a ver vamos a ver la semillita. Haye botama al día siguiente y cola pedí milagro en su vida. Ya quiero ir a agarrar el fruto y comer el fruto de esa semillita. No, señor, no, señor. Entonces ahí está la paciencia. Y esto indica ¿qué cosa? Indica proceso en nuestra vida, proceso en nuestra vida. Toda nuestra vida, queridos hermanos, es un caminar. De San Pablo en esta segunda lectura, ¿verdad? Que es lindo. Nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también con Él y nos reunirá junto con ustedes. ¿Pero por qué? Porque nosotros hacemos verdaderamente este camino. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente.
qué venimos todos los domingos? ¿O por qué nos reunimos lo más que podamos en comunidad para rezar? Vaya. Y porque siempre necesitamos ir viendo más claramente lo que el Señor quiere de nosotros. A Pepe Ñandela ya ve normalmente, no sé si en la catequesis o no sé dónde nos equivocamos tan mal, porque la gente, lo que yo veo por mi experiencia, y ustedes no sé, aquí en su comunidad de San Luis Gonzaga, ojalá que todos sean santitos y que todo el mundo, verdaderamente toda la familia que están aquí participen de la misa, de la celebración, los domingos, etcétera, toda la familia, ni Beteín no falta ahí, ni Beteín, ni la Iyaguá no falta ahí, hacemos mismo con Iyaguá, ya veo, Guajuy, va viendo falta ahí. No sé si es así, o será que es al revés, justamente porque ñandena yayu y la yaguau, allá, o modola y yaguabe. Bueno, fíjense, querido hermano, que esto es importante porque la gente parece que porque ya hizo su primera comunión, su confirmación, o no sé qué cosa, o joma, o ya imbama, hay papama. Ese es como aquel que tiró la semillita y está esperando que al día siguiente ya pueda comer el fruto de esa semillita. No, Señor, hay que hacer un camino constante. Y el Señor nos dice justamente por Pablo, porque nosotros caminamos y tenemos que caminar en la fe, tenemos que ir despertándonos, tenemos que ir conociendo. Y cuanto más vamos conociendo, queridos hermanos, más nos vamos a dar cuenta de la realidad. Esto estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero si ustedes también miran un poco, incluso los grandes pensadores dentro de la historia humana, los griegos, por ejemplo, los grandes filósofos, vaya que Sócrates, solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. A ver, algo es cierto, porque cuanto más quiere investigar, cada vez se te abre más la ignorancia, o sea, vos te das cuenta que no sé nada, había sido... Necesito ir más el conocimiento. Y así es también la búsqueda de Dios. Cuanto más ñandella y cuá lleva maba peñan de yara, más ñandella y sabe, que había sido hay más necesidad de entrar en este gran misterio de Dios. Caminamos en la fe. Pero lastimosamente también les puedo decir que así cuando algunas veces visito las casas o lo que sea, paí que tú y la ciudad bendecimiento, la semana 12 y la misa, 12 y la misa. La semana la se membe paí cau que eta que ilumina, ellos ese aceite, el Señor cambia mí. Una vez a pisar ni chistoso se la caray. Se le pone una caña me vaya ni la ¿Se dan cuenta, querido hermano? Bueno, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cuántas veces escuché? La misa, el problema, en comunidad. Pesaño baretena, la yesa cuaja, yesa peaja, ni la reperde bebé la ne familia, ne mireco, de la yin, de la mirando y cuasi iban de imba bebé, etcétera, etcétera. Muchos casos, se nace ña de irina. Hoy hay algunos casos, vea, de ahí podríamos ir de familia, de vecino o lo que sea. Espero que no, pero esa es nuestra realidad. ¿Y saben qué me suelen contestar? Vamos a ver, ahí está. Esa es la forma de decir que uno es totalmente ignorante de Dios, ignorante en cualquier aspecto. Y antes de hoy, quiere decir que no sabe nada. Solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque el misterio, estamos en camino. Nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente lo que será nuestra vida. Así que, querido hermano, esta primera propuesta del Señor, hoy que estamos ya en este 6º día, y el tema es orar, ¿verdad? Orar, para salir al encuentro de los más pobres y vulnerables. Vaya pico ñaneña zeta, la ñañeme lleva ñandera pichacuera, ve, si es que nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, anda ya esa guay. Yo muchas veces eso me pregunto, ¿verdad? En un ámbito mucho más amplio, porque la palabra de Dios se aplica para todos, para el rey como para el último Shaolai, para todos. Y por eso a mí me duele mucho, sobre todo
como nosotros vivimos aquí últimamente, ya de años, ¿verdad? En nuestra política, en nuestra nación. Yo me pregunto, ¿será que dayaye sacuaibio? Taiko ñañen botawe terei, hañande egoísta y terei. Solamente hay dos posibilidades. ¿Será que no nos damos cuenta de la realidad que están viviendo tantos hermanos? ¿O cómo estamos llevando adelante un país tan rico, tan bueno, con personas tan buenas que tenemos? Porque es tan noble, ¿verdad? Nuestra nación, nuestro pueblo, tan noble, gente tan buena. Yo les puedo decir eso, porque se ha reformado por todas partes. Y donde me voy, encuentro gente tan buena y con deseos verdaderamente de ir adelante. Pero muchas veces con una gran imposibilidad. Esa posibilidad de que se nos dé la oportunidad del estudio, de salir de la ignorancia, de que sea siempre oñembotauishbe, que se le roba en todo sentido, ¿verdad? Entonces esto es para aplicar a todos los niveles. Y por eso le estoy diciendo, no solamente en nuestra casa, no solamente en nuestra familia, no solamente en nuestra capilla, sino que aquí tenemos que mirar y tenemos que decir, para que cambie la sociedad y la comunidad somos nosotros. Orar para poder salir al encuentro de los pobres y vulnerables. Y esa es la característica. Cuanto más ñañembo entonces, que no es, atención, no es solamente venir y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, gloria al Padre, etc. Orar significa entrar en sintonía verdaderamente con ese Dios que nos pide y que nos dice cuál es el camino que tengo que utilizar para realizarme como persona. Jalapea yapono, depende de que todo va a cambiar, todo va a cambiar. Por ejemplo, y termino con esto, hermano, poner hace poco porque cuando añamos que estábamos, justamente, si nosotros miramos los mandamientos del Señor, vamos a hacer una suposición. Leemos los mandamientos de Dios, 10 mandamientos de Yabureco. Vamos a procurar en este mes, o en este año, o en este periodo de nuestra vida, vamos a procurar poner, pero a full, uno de los mandamientos. Por ejemplo, no robarás. ¡Ay, Jesús de Dios! Ñande millonario pata ñande. Con ñande netame. Con Paraguay. La no robarás ñamoino en práctica. Pea ñamoino en práctica. No robarás, mandamiento de Dios. Queridos hermanos, les aseguro que nosotros todos estaríamos viviendo, pero de la mejor manera como comunidad. Y entonces por eso que tenemos que hoy nosotros meditar, reflexionar, pedir al Señor y por intercesión de nuestro santo, San Luis Gonzaga, él siendo joven que fue capaz de esmerarse, de luchar para vencer también las tentaciones. No piensen que las tentaciones no existen, al contrario, todo existe. Y termino con lo del Evangelio, porque el Evangelio suma a esto que nosotros dijimos cuando rezamos y cuando entendemos que este es el camino y el proceso de nuestra vida. Haya sido para poder llegar al reino de Dios, la construcción del reino de Dios, necesitamos mucha paciencia, mucha paciencia. Cuando nos da el ejemplo de la parábola, estas dos parábolas, justamente nos está diciendo, no tenés que apurarte, no es porque tiraste esa semillita mañana como una cosa mágica, ¡pum!, va a cambiar toda esta estructura de este país, o toda esta estructura de tu iglesia, o toda la estructura de tu familia. No, vamos a tener que tener mucha paciencia y vamos a tener que ir caminando poco a poco. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia. Y yo les invito, no sé si nuestro músico ahí sabe, a Dios queremos los paraguayos. Igual, vea. Ven, igual, a Dios queremos los paraguayos. Ahí dice, sobre todo en el estribillo, ¿verdad? Dios viva en cada techo, Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos, tengan la casa donde reinar. Bajo dorados y humildes techos,
tenga en la patria donde reinar. Que así sea. Y ahora profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el Papa Francisco y todos los ministros de la Iglesia, para que el Señor les otorgue salud, sabiduría y fortaleza para seguir guiando a nuestra Iglesia con las actitudes de Cristo, buen pastor, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes de todo el mundo, especialmente los de nuestro país, para que ejerzan su autoridad defendiendo a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que, en nuestra comunidad, están atravesando enfermedades o cualquier situación difícil, para que les acompañemos con nuestra oración y con nuestra asistencia fraterna, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos aquellos que se dedican al cuidado de los indígenas, de los niños y jóvenes en situación de calle y de consumo de drogas, de los marginados y discriminados, para que se sientan animados y fortalecidos en su misión, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por esta comunidad que se prepara para la fiesta de su santo patrono, para que el Señor nos conceda un corazón lleno de amor, dispuesto a servir a los más pequeños y necesitados, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Llevemos al altar los dones de pan y vino y con ellos presentamos también el aporte para los más necesitados, el compromiso de orar y salir al encuentro de los más pobres y vulnerables. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Hosana en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Hosana en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. En verdad, En verdad, en verdad, en verdad, en verdad eres santo, Señor. en verdad, En verdad, en verdad, en verdad, en verdad eres santo, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Mombe uñan de yara Jesucristo, emano hawe, yo viare gobe yebuha, uñan de yara yo, mombe uñan de yara Jesucristo, emano hawe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral y todos los que trabajan en esta comunidad de la capilla San Luis Gonzaga. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente hoy por todos los papás que son responsables de su familia. Y vamos a rezar también por aquellos papás que han dejado de balde, ¿verdad? Sus familias, sus casas, sus hijos. Vamos a rezar también que el Señor les toque en este día, en el corazón. Y pedimos también por todos los papás que ya están en el cielo, que nos bendigan desde el cielo. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacubé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Luis Gonzaga, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, vamos a cantar juntos esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o yara, meipe ava, angai para pewi, ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o yara, meipe ava,
puvereko. Jesucristo, tupayan de yara obeshara Leipe aba angkai para pewi orembo pu agua pu. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comulgar con Cristo nos compromete también a ser pan para los hermanos. Conscientes de esta misión, nos acercamos a recibir a Jesús que se nos ofrece en la Sagrada Eucaristía. De tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbum carum factum est, verbum pani factum est, verbum carum factum est, verbum pani factum est. Quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy, esta nuestra casa. Verbum carum factum est, verbum pani factum est, verbum carum factum est, verbum panis factum est. Antes de tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum carum factum est, verbum pani factum est, verbum carum factum est, verbum pani factum est.
Nos arrodillamos y vamos a hacer nuestra oración a San Luis Gonzaga. Oh Luis Santo, adornado de angélicas costumbres, yo indigno devoto tuyo, encomiendo la castidad de mi alma y de mi cuerpo, para que sea digno de encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y a su purísima Madre, Virgen de vírgenes, guardándome de todo pecado. No permitas, ángel mío, que manche mi alma con la menor impureza. Antes bien, cuando me vea en la tentación o peligro de pecar, aleja de mi corazón todos los pensamientos y actos impuros. Despierta en mí la memoria de la eternidad y de Jesús crucificado. Imprime hondamente en mi corazón un profundo sentimiento de temor santo de Dios y abrázame en su divino amor, para que así, siendo imitador tuyo en la tierra, merezca gozar de Dios en tu compañía en la gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Gonzaga, Ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, Ruega por nosotros. San Luis Gonzaga. Ruega por nosotros. ¡Viva San Luis Gonzaga! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Mañana lunes 17 de junio, séptimo día, con el lema Orar por las vocaciones consagradas y sacerdotales. El laudes empieza a las 7:30 horas, 17:30 horas la víspera, 18 horas el Santo Rosario, dirige la Legión de María. 19 horas celebración de la palabra, preside el diácono Blas Silvero. Invitados, Capilla Sagrada Familia, ministros extraordinarios de la comunión. Muy buenas noches a todos. Hoy compartió con nosotros la Santa Misa la hermana Capilla Santa Catalina, y también Consejo Pastoral y Económico de nuestra capilla. Le damos la gracia a la gente de la hermana Capillas Santa Catalina, a su coro. Muchísimas gracias a todos. Y también le damos la gracia al padre Víctor Luis Cabañas por aceptar nuestra invitación. Él fue el fundador de la primera iglesia católica 24 horas de Yarañé, el canal 25. Si es que hoy tuvimos en directo para ese canal transmitiendo, ¿verdad?, nuestra misa. Le damos las gracias al padre
ellos no tienen una actividad de... también trabajan así como nuestra capilla, ¿verdad? No tienen un fondo, por ejemplo, fijo, ¿verdad?, para sostenerse. Entonces hay una alcancía en la salida donde cada uno podemos aportar algo para colaborar con esta fundación, ¿verdad?, que es tan importante. Imagínense nuestro 6º día de novenario en directo fue transmitido, ¿verdad?, por un canal que es muy importante, sin ningún costo. Por lo tanto, le pido que al salir ahí, cada uno que puedan colaborar, va a estar una persona ahí parado en la puerta, ¿verdad?, con la alcancía, en esa forma para poder ayudarlo también. Padre Víctor, queremos hacerle una entrega, un recuerdo de nuestra capilla. Ahí le va a hacer entrega. La bombilla es lo que tiene que comprar, padre. La bombilla es lo que tiene que comprar, Dios. Bien, queridos hermanos, también tenemos una rifa. Ahí en la salida también alguna persona va a estar ofreciendo, ahora 5.000 guaraníes nada más, y hay varios premios súper interesantes. El primer premio es 300.000. El segundo también es 300.000 guaraníes. Optamos por el efectivo, ¿verdad? Porque yo creo que le va a ser más útil, ¿verdad?, que cualquier otro premio. Entonces, en esa forma, para colaborar también con nuestra capilla, ¿verdad? Y también quisiera pedirle, como siempre, la colaboración, ¿verdad?, para el Gran Caruguazú, ya sea en especie o en efectivo. Estamos recibiendo ahí para hacer el Gran Caruguazú en su día, en el día propio de nuestro santo patrono, para poder compartir un poco todo juntos, ¿verdad? Entonces, también está abierta ahí a cualquiera de la gente pastoral o económico, pueden acercar su aporte. Muchísimas gracias a todos y mañana les esperamos nuevamente a las 19 horas. Bueno, soy yo el que agradece aquí a ustedes, a la comunidad, y como recién presentaron, la pendeba ira, entonces ya pendeba y pama, ¿entendiste? Ni que tuvimos a pende poner con anga por ya transmitir tema. Bueno, 24 horas estamos transmitiendo para la evangelización. Este año, en abril que pasó, cumplimos 2 años de transmisión. Ya es, y sobre todo nosotros como Ñande Yarañe queremos acompañar a nuestra iglesia, ¿verdad? Acompañar en todas sus actividades como estamos haciendo ahora. Y como recién presentaron, nosotros tenemos 3 maneras de solventar este trabajo de evangelización. Primero, tenemos a los padrinos, aquellos que mensualmente sacan la publicidad de su empresa, de su casa, de su negocio. Así que si ustedes por aquí tienen a alguien en la comunidad y que quiera ayudar de esa manera, los precios son bajísimos de la publicidad, porque nosotros no buscamos el lucro, sino que sobre todo mantener el canal para la evangelización. Así que ustedes, como Capilla San Luis Gonzaga, me tienen que conseguir 1 o 2 auspicios. ¿Listo, pa? Oye, papá. San Luis, entonces ya llevé. Ustedes saben que San Luis es mi santo protector desde chiquitito. Pues yo era hoy Víctor Luis. Y San Luis Gonzaga siempre fue mi santo protector. Y no sé, esta es la segunda vez que vengo aquí, ¿verdad? O tercera vez, segunda. Porque ustedes son malos y así segunda vez recién que me llaman, ¿verdad?
A pesar de que este es mi santo, nunca naceré en hoy. Bueno, entonces eso es lindo, San Luis Gonzaga, que nos ayuda a mantener también esta evangelización. Segundo, a través de los padrinos. Pero de los 7 millones de paraguayos que somos, 342 padrinos tenemos. 342, que cada mes nos ayudan libremente como ellos quieren, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a su bolsillo. Porque como se dice siempre, la pastoral pasa por el bolsillo, ¿entienden? Toda pastoral se necesita siempre mantener de alguna manera. Y lo tercero es lo que ahora acaba de indicarle el señor Ricardo, ¿verdad? Cuando vamos hacia las capillas, las comunidades, entonces nosotros enseguida lo que hacemos es cerrar todas las puertas para que nadie pueda salir y le desvalijamos su bolsillo ahí, ¿eh? Bueno, entonces con nuestra alcancía libremente ustedes pueden entonces dar lo que pueden y así vamos adelante. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. ¡Viva San Luis! Hermanos, hemos celebrado nuestra fe y ahora somos enviados a salir al encuentro a los hermanos, especialmente con los más pobres y vulnerables. Mirando el ejemplo y la entrega de San Luis Gonzaga, retornamos a nuestra vida cotidiana para cumplir con esta misión. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Bueno, y los que quieran recibir también, les voy a imponer el aceite santo a las personas que quieran recibirlo. Y entonces vamos a formar fila de 1 y mientras vamos cantando y agradeciendo al Señor por esta Eucaristía. Ternura, eres una flor blanca y preciosa, llenos de amor. Sí, Señora, ven a mí. Señor.